Muy buenas amigos de Sportlife. Hoy os traemos el segundo especial de zapatillas con placa de carbono. Hemos tardado un poco, pero ello nos permite a la vez tener nuevas incorporaciones de última hora, de zapatillas que acaban de salir al mercado. Para hacer esta gran comparativa he establecido unos ítems que nos va a ayudar a saber cuál es la cualidad mejor o peor que tiene la zapatilla en cuestión. Esto sin duda nos va a ayudar a elegir cuál va a ser nuestra zapatilla más apropiada, porque en el mercado hay cantidad de modelos con distintos usos, con distintas naturalezas, y para eso vamos, para ayudarte como siempre a que compres la más adecuada. Los ítems que vamos a analizar y el por qué. El primero sería la respuesta, es decir, cuánto corre la zapatilla, cómo de nerviosa es, o sea, te acompaña el movimiento de tus piernas o es un poco más perezosa, es una zapatilla que pueda tardar más. En general, todas las zapatillas con placa de carbono tienen una respuesta bastante buena. Cuando ponga la nota, lógicamente, me baso dentro de este nicho, o sea, estoy comparando las del mismo nicho. ¿Por qué? Porque casi cualquier zapatilla con placa de carbono comparada con una de entrenamiento, por ejemplo, es bastante superior. Entonces, cuando ponga las notas, van a ser dentro de este nicho, ¿vale? La amortiguación es un concepto ya de todos sabidos, la capacidad de absorber impacto que tenga la mediasuela. En general también suelen tener un nivel bastante alto, son mediasuelas muy amplias, muy grandes en altura, con lo cual pues también habrá que tomar un poco especial, tienen una amortiguación por lo general muy buena. La estabilidad, si aquí es algún concepto, fijaros, aquí va un poco por defecto, suelen ser o han sido zapatillas con poca estabilidad hasta ahora. Sí que os digo que en esta segunda hornada de muchas marcas, segunda y terceras versiones de algunas zapatillas, la gran mejora ha venido ahí. Todas las marcas han puesto el foco en mejorar la estabilidad. Ya os veréis que hay cosas bastante buenas por ahí. Sujeción, cuánto es capaz de sujetar el pie el upper. En general también os digo que las primeras zapatillas con placa de carbono que nos llegaron al mercado tienen una sujeción un poquito floja, y también es un frente en el que se ha trabajado muchísimo. La durabilidad, ya que os voy a decir, las primeras unidades que nos llegaban duraban 100, 200 kilómetros siendo muy generosos, y hoy en día es bastante fácil que nos duren 500, 600 kilómetros. Versatilidad, es decir, ese es el concepto quizás más complejo. La versatilidad es qué capacidad de uso somos capaces de darle, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer con esas zapatillas? Desde un trote lento hasta una competición de poca distancia a un ritmo muy alto. Pues en ese abanico de usos, a ver qué zapatilla es la que es capaz de estirar más su utilidad, ¿vale? Pues sin más preámbulo, vamos a pasar al primer modelo ahora. Vamos a ello. Y bien, abrimos boca con una de las outsiders del año pasado que acabó muy arriba, por tanto cuanto lo hacía todo muy bien. Es la 361 Flame, que valoré muy bien porque me pareció que era una zapatilla que lo hacía todo bastante correcto, tiene un precio muy contenido y la considero un modelo muy interesante. No se ha renovado frente a lo que se esperaba, se filtraron unas fotos espectaculares de su sucesora, pero no ha llegado al mercado, con lo cual tiene un poco a adolecer esa madurez ya un poco frente a sus competidoras. Aún así sigue siendo una zapatilla realmente muy interesante. Es una zapatilla a la que valoro en respuesta en 8 sobre 10, es una zapatilla que corre bastante, tiene una amortiguación de 6,5 sobre 10, quizás una amortiguación un poco seca, ¿no? un poquito más durita que el resto, pero también correcta. La estabilidad es muy buena, saca 8 sobre 10, es una zapatilla con una base, sin tener una base muy amplia, es una zapatilla que tiene un buen contacto con el suelo y se queda bastante quieta. En sujeción, el upper es realmente muy interesante porque parece un upper todo lo contrario, muy suelto y tal, pero coge el pie realmente fuerte, saca un 8 sobre 10.
Durabilidad también es uno de sus puntos fuertes, saca un 9 sobre 10. Y versatilidad va un poco más cortita, un 6 sobre 10, porque es una zapatilla realmente destinada casi en exclusiva a la competición. A favor, os diría que es una zapatilla que por calidad-precio ofrece muy buen producto, como veis por las notas, es un producto muy completo. Y en contra, es lo que os decía, comienza a notar esa madurez. Ahora vamos a ver cómo el resto de marca ha tomado otro camino en estas segundas versiones, que también lo va a tomar la 361 Flame, pero al no haber sacado la renovación, pues la vemos en un formato un poco más contenido todavía 361 tiene que explotar eso que tanto han explotado el resto de marcas. Segunda zapatilla lisa, nada más y nada menos que la Adidas Adizero Adios Pro 3, una de las zapatillas protagonistas del año, pues tanto en cuanto han estado en los pies de los atletas más destacados a nivel mundial. Y no es casualidad, no solo es porque Adidas patrocina muchísimos atletas, sino porque la zapatilla es realmente buena, ha dado un salto de calidad tremendo con respecto a la versión 2, que ya nos dejó un buen sabor de boca. Es una zapatilla con un planteamiento muy radical, lógicamente tanto Adidas como Nike, sobre todo, se centran en hacer zapatillas para que sus atletas ganen maratones internacionales, media maratones y carreras en ruta en general, por lo cual son planteamientos mucho más radicales, menos mirando al corredor popular, y eso se nota. Aún así, hay cosas que me gustan muchísimo de la Adidas como corredor popular. Ya vais a ver que las notas son bastante altas. En respuesta, pues, sin duda, un 10 sobre 10, porque es una zapatilla que corre como un demonio, tiene un chasis realmente agresivo, unos apoyos muy agresivos que quizás la cuartan un poco en la versatilidad. La amortiguación, un 9 sobre 10, es una zapatilla no solo que tiene mucha amortiguación, sino que es bastante agradable al tacto, tiene un rebote además muy bueno. La estabilidad, un 7 sobre 10, esto es algo que pueda sorprender, porque con un chasis tan radical es bien difícil hacer una zapatilla estable, pero Adidas ha optado por unas geometrías que ya veis, sobresale muchísimo la media suela, sobre todo la parte del primer metatarso, que antaño era un gran problema para este tipo de zapatillas, pues ahora resulta que casi que es la parte más estable de la zapatilla. Otro truco que ha utilizado Adidas es esta pequeña curvatura aquí, le han comido un poco aquí a la media suela, actúa como guía de pisada, tendiendo que al pie vaya supinación, ¿vale? Esto para los atletas de élite es lo natural, para los populares no tanto. Y después algo así extraño también, es que lo que es la parte de la media suela va un poco cóncava, ¿vale? Tienes la sensación de estar pisando un poco más con la banda central que con los laterales. Es algo raro de acostumbrarse, pero sin embargo, cuando ves la respuesta que tiene, pues oye, se te pasa un poco por lo alto, ¿no? De estabilidad, como digo, saca un 7 sobre 10, es una muy buena nota por una zapatilla que además tiene un tacto tan blando y es tan radical, o sea, la salva bastante bien. En sujeción, también un 7 sobre 10, es una zapatilla que coge el pie bien, en eso ya era muy buena en las otras dos versiones. En durabilidad quizás era su punto flaco y sigue siendo su punto flaco. Ahora sí, creo que es más que correcta, saca un 5 sobre 10. En versatilidad, ahí como os decía, es su punto flaco, saca un 3 sobre 10. Es una zapatilla solamente para ritmos muy altos. Es una zapatilla que es mala rodadora. Cuesta ir lento con ella, no es una zapatilla cómoda para hacer un rodaje incluso a ritmo alto, sino que enseguida hay que ponerse a ritmos muy serios. Tiene un precio de 250 euros y un perfil de 39,5 por 31. Ya veis que Adidas juega al límite, ya sabéis que el límite establecido por World Athletics es de 40 y Adidas, como veis, ha ido a 39,5. A favor, pues buscas una zapatilla realmente radical, con una respuesta totalmente casi desmedida. Esta es tu zapatilla. Lo difícil, o sea, en contra, os diría que es una zapatilla que no es fácil de pilotar, no es una zapatilla
da un poco sensación incluso de descontrol de la pisada porque va realmente muy rápido. Tienes que tener muy buenas piernas y ser capaz, sobre todo yo lo que he notado que hay que llevar una cadencia muy alta porque la transición va a 1000 por hora, va realmente lanzada. Y tampoco el precio ayuda, pero bueno, yo creo que el producto sí que lo vale, es realmente muy buena. También la durabilidad podría ser un problema, pero estamos ante lo que estamos y tampoco es que se salga de la media muchísimo. En fin, bueno, yo creo que es un modelo realmente muy bueno. Yo, de hecho, si puedo decirlo, la pondría entre las 3 primeras de esta comparativa. Vamos con el tercer modelo de esta comparativa, la Adidas Takumi Sen 8. Si antes hablamos de la Adidas Adizero Adios Pro 3 como modelo radical, ¿qué vamos a decir de esta versión, por decirlo de alguna manera, Light Pro? Es decir, más ligera y todavía más elitista que la anterior, con un perfil un poco más bajo. En este caso hablamos de un perfil de 33 en el tablón por 27 delante, con una planteada sobre todo para carreras de 5 y 10 kilómetros, no más, y ni siquiera los atletas más élites del mundo los he visto correr más allá de esas distancias con esta zapatilla. Es una zapatilla, ya digo, planteamiento muy radical y que bueno, intenta, con éxito además, que es la parte interesante, mezclar esas sensaciones de zapatillas de placa de carbono tradicional, vamos a ponerlo tradicional entre comillas porque lleva muy poquitos años en el mercado, con las zapatillas rápidas de toda la vida, es decir, que te den la sensación un poco de ir pegado al suelo, una zapatilla que se ajusta muchísimo al pie, más agresiva, ¿vale? Pues esto lo hace bastante bien. Es una zapatilla a la que valoro con una respuesta de 8 sobre 10, una amortiguación de 4 sobre 10, aquí sí que va un poco más cortita que el resto, como su planteamiento. Una estabilidad de 3 sobre 10, tiene una estabilidad un poco floja porque a nivel estructural tiene muy poquita estructura, tiene lo mínimo para sobrevivir. En sujeción, sin embargo, a pesar de una PER bastante suertecito, saco un 7 sobre 10, bueno, sobre todo ayudada por una horma un poco estrecha. La durabilidad también está un poco justita, un 5 sobre 10, ya así es correcta, como digo. La versatilidad, pues esta es la que peor nota saca porque tiene un 1 sobre 10. Esto está hecho para correr, no mucho más. Esta es una zapatilla muy radical con un planteamiento totalmente extremo. Se sabe, no se esconde, con lo cual, oye, no creo que nadie vaya a comprar esta zapatilla engañado. A favor, eso os diría, a favor de esta zapatilla, es de las pocas que ha conseguido aunar esos dos universos que parecen un poco peleados o enfrentados, que eran las zapatillas con placa de carbono, con perfil alto, con mucha amortiguación, con la zapatilla tradicional de competición, que era más pegadita al suelo, poca amortiguación, mucha sensación de terreno. Pues oye, pues Adidas consiguió aquí con la Takumi Sen hacer ese híbrido casi perfecto en la que verdaderamente notas la zapatilla como si fuera una voladora de antaño, pero la realidad es que tiene un perfil bastante generoso, recordemos son 33 milímetros por 27, que sigue siendo, y ello le permite tener una amortiguación decente comparado con las rápidas de antaño y una respuesta alta. Veis, parece fácil hacerlo, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido en gran medida por dificultades técnicas en contra. Pues, lógicamente su marcadísimo carácter élite hace que solamente unos pocos sean capaces de poder llevarla. Es una zapatilla que cuesta llevar, cuesta estabilizar, pide mucho, también es verdad que lo da, pero no es una zapatilla que hace cualquiera y eso juega en su contra a la hora de elegir. Si vais a elegir esta zapatilla, pues sobre todo que seáis corredores de milla, 5 y 10, yo para una media difícilmente la podéis correr con ella sin poner en riesgo vuestra salud de piernas. Bueno, y no todo va a ser radical y competición en Adidas, también tienen su modelo, un modelo que además tiene un nombre que es una insignia en la casa germana, la Boston. La Boston se ha transformado en la edición anterior y en esta vuelve a renovar el concepto. La nueva Adidas Adizero Boston 11 tiene placa,
¿vale? Tiene el mismo sistema y los mismos compuestos, pero en este caso el compuesto Like Strike Pro, que es este que vemos aquí, va con una base del Like Strike común, que la hace mucho más estable, mucho más empaque, mucho más durable. En fin, es una zapatilla un poco más planteada como uso mixto de toda la vida, o incluso entrenamiento para gente un poco más rápida, ¿no? Que les gusta entrenar a diario a ritmos altos. Es una zapatilla que tiene un perfil de 39,5 por 31, de nuevo aquí Adidas jugando al límite, aunque desde luego no creo que en esta zapatilla la intención haya sido esquivar la reglamentación de World Athlete, porque es una zapatilla que no se suele utilizar para competir por atletas de élite, porque tienen modelos mucho más agresivos, como ya hemos visto. Es una zapatilla a la que valoro con una respuesta de 7 sobre 10. Lógicamente no puede tener la mejor de las respuestas, porque es una zapatilla que también tiene que jugar a ser una rodadora decente. En amortiguación sí que tiene un 8 sobre 10, es una zapatilla con muy buena amortiguación, tanto por calidad como por cantidad. En estabilidad saca otro 8 sobre 10, es una zapatilla bastante estable. En sujeción, aquí Adidas se luce, saca el 10 sobre 10 porque, entre otras cosas, está ayudado por la clásica horma de Adidas de competición, una zapatilla con una hormita estrecha, una sujeción bastante potente que nos va a transmitir, siendo una zapatilla mixta, sensaciones de zapatilla voladora casi. Eso siempre ha sido un argumento muy a favor de la Boston a lo largo de toda su saga. Durabilidad, aquí casi que le pondría el 10 sobre 10 porque es una zapatilla no solo duradera en su media suela, sino que ayudada por esta maravillosa suela continental, le puedes echar kilómetros sin problema. Seguramente vayas a tirar la zapatilla con 1200 kilómetros y la suela esté prácticamente nueva. En versatilidad, pues claro, aquí gana bastante. Es una zapatilla que se puede utilizar desde casi para entrenar todos los días hasta casi para competir. Entonces aquí saca un 9 sobre 10, es una zapatilla que puedes mover a cantidad de ritmos, con un precio de 160 euros. Bueno, la verdad que no tiene mal precio. A favor, yo os diría que es una zapatilla que da mucho juego, que mucha versatilidad, está bastante bien armada, y creo, como antes os decía con la Takumi, que Adidas ha conseguido mezclar conceptos, mixta, meter en la placa, bueno, su placa en este caso, las varillas insufladas en carbono. Ha conseguido hacerlo con bastante éxito, o sea, como que ha metido ese concepto de su Boston de toda la vida junto al nuevo concepto sin que haya demasiado drama. Sí que algunos usuarios echan de menos la Boston antigua, pero son los menos. Creo que por ahora hay cierta unión a la hora de expresar que esta zapatilla ha conseguido una buena acogida en el mercado. En contra, pues lo de prácticamente toda la vida con la Adidas Boston. Su horma es un poco particular, es una horma estrecha, sobre todo el talón es muy angosto. Y bueno, no a todo el mundo le gusta. También, como decía, queda un pequeño reducto de corredores que echan de menos la Boston de toda la vida. Te dicen, oye, esta es muy rígida, pero bueno, son los nuevos tiempos. La placa de carbono en las varillas y todos estos métodos han venido para quedarse, así que tendréis que acostumbraros. Quinto modelo en ser analizado, la ASICS Metaspeed Sky Plus. El año pasado, su antecesora fue sin duda la ganadora de la comparativa. Y este año ASICS ha querido mejorar lo que ya parecía inmejorable y tenía dos frentes bastante claros en los que había que mejorar. Uno era la estabilidad y el otro era la altura de la media suela. Algunos dijimos que todavía a ASICS le faltaba un poco de ambición a la hora de hacer esa media suela. Mientras más altura, sabéis que más prestaciones. Y la verdad que el modelo anterior, pese a no tener el límite de altura, esos 40 milímetros, se defendió muy bien. Ahora sí ha tomado nota y para ello ha hecho una zapatilla con un chasis muy particular, muy particular. La verdad que cuando te la pones te sientes un poco marciano corriendo con ella.
Y mira, tengo una anécdota que contar con ella. El primer día que me las puse hice series con ella. Y oye, al acabar resulta que la parte del talón estaba impoluta. No había tocado el suelo en todo el entrenamiento, iba a ser un entrenamiento un poco largo. No había tocado el suelo y yo especialmente no me había esforzado en puntear demasiado. Es que el chasis de esta Metasphere Sky es realmente radical. Y aún así, os digo, me encanta, es una zapatilla que me encanta. Si antes os decía de la Adidas Adios Pro 3, que es de las que más me gusta, pues esta también está en el podio. Pues veremos cuál es la ganadora. Esta sin duda está en el podio, como os digo. Tiene un perfil de 39 x 34 y aquí debería casi especificar que los 39 milímetros van detrás en el talón, porque tanto si la veis como si la probáis vais a creer que el drop es inverso, es decir, que tiene más altura en el antepié que en el talón, pero no, sigue siendo un poco más alta de atrás que de delante, aunque la veamos así súper curvada y súper tocha por la parte de delante. Es una zapatilla realmente muy radical, pero frente a lo que decía a las Adidas, dentro de esa radicalidad es una zapatilla bastante ponible. Yo creo que es un poco más fácil de llevar que la Adidas Adios Pro, pese a que cuando la primera sensación es realmente rara, es extraña, te sientes muy extraño, pero al poco te vas acostumbrando. Es una zapatilla que valoro con una respuesta de 10 sobre 10, no podía ser de otra manera. La amortiguación también es muy buena, 9 sobre 10. La estabilidad, pues os digo, le pongo 6 sobre 10 porque si bien en la parte delantera es brillante, es una zapatilla brillante gracias a fijaros la anchura que tiene y lo que sobresale la media suela respecto al upper, lo cual hace que el pie quede perfectamente encajado. Pasa todo lo contrario en la zona del talón, que el talón sigue siendo igual que el de su antecesora, es decir, bastante estrechito, un tanto precario diría. Ahí la estabilidad se resiente bastante, si bien os digo que con esta zapatilla lo difícil es pisar con el talón, entonces casi más la valoraría, me quedaría con esa parte brillante delantera, pero bueno, por una estabilidad general os diría que 6 sobre 10. La sujeción, de nuevo, muy buena nota, un 7 sobre 10, pese a este upper súper fino que ya vimos el año pasado, solamente sufre un pequeño lavado de cara. Y me parece muy bueno porque es una zapatilla muy confortable, cuyo upper es delicioso, se lleva muy bien, pero sujeta bastante. En durabilidad un 7 sobre 10, lleva el mismo compuesto que el año pasado y a la del año pasado le llevo hecho ya un mogollón de kilómetros, está como nueva. La suela por su parte también es muy duradera, mismo compuesto, o sea que ahí sabemos lo que nos vamos a encontrar. Versatilidad, sí os diría que es un 3 sobre 10, no llega al 1 sobre 10 de la Takumi, pero sí puede ser de las más radicales de la comparativa. No es una zapatilla para rodar, incluso casi no diría para hacer ritmos medios. Es una zapatilla para darle mucha tralla, mucho ritmo alto y casi de las que no te perdonan si tienes un mal día, porque como digo, el talón, que supuestamente lo que más vamos a utilizar cuando peor vayamos, no es un talón muy bueno, es un talón que cuando te venga la crisis te la va a hacer pagar y bien pagada. Por eso es una zapatilla que tiene una versatilidad muy cortita. A favor, eso sí, tiene una respuesta, un rebote y un chasis impresionante. El chasis, os digo, es muy extraño, pero es un chasis que me encanta. A los que nos gusta correr rápido, a los 2 pasos estás enamorado ya de la zapatilla, de cómo tira, cómo responde. Sigue teniendo una respuesta casi inmediata. A poco que quiere mover las piernas algo más rápido, la zapatilla pues, acompaña y sigue el movimiento sin ningún problema. En contra, pues eso mismo que os digo, el chasis es un poco particular. Si a mí me va muy bien, probablemente haya gente a la que no le vaya tanto y que le cuesta acostumbrarse. Es una zapatilla que os digo, va a dar la sensación de llevar el drop en negativo y eso es algo que no a todo el mundo le gusta o sea capaz de asimilar. Por lo demás, es una zapatilla brillante que yo sin duda entre las 2-3 primeras pondría sin ningún problema. Y como sexta invitada de esta comparativa tenemos a la Brooks Hyperion Elite 2.
Es una zapatilla muy interesante, tanto en cuanto es capaz de ofrecer una respuesta alta, pero a la vez es muy fácil de llevar. Es una zapatilla que a nivel biomecánico exige muy poquito, bastante fácil de llevar, y creo que la puede llevar bastante gente. Es muy bonito, como se suele decir. Ha sufrido una pequeña actualización del upper. Esta es la versión anterior, ¿vale? No la hemos traído, pero es un cambio mínimo que no afecta al rendimiento. Y lo que os diría de este Hyperion Elite en cuanto a notas, tiene una respuesta de 6 sobre 10. No es la mejor corriendo rápido, pero sí que se mueve bastante fácil. Para lo que pide, se mueve muy fácil. La amortiguación, un 7 sobre 10, la estabilidad un 9 sobre 10, ese es su punto fuerte, sigue siendo de las mejores de esta comparativa. En sujeción saca un 7 sobre 10, en durabilidad un 6 sobre 10, sigue siendo su punto débil. La versatilidad un 7 sobre 10, tiene un precio de 250 euros y 29 por 21 de perfil. A favor, pues os diría, es una zapatilla tremendamente estable. Si sois atletas con problemas biomecánicos, pues es de las mejores que te puedas llevar. Asienta realmente bien, incluso con plantillas ortopédicas, es de lo mejorcito que te puedas poner. Y tiene un equilibrio entre esto que ofrece, o sea, toda esta estabilidad, buena amortiguación, una zapatilla muy bien asentada al suelo, con una respuesta que, oye, bastante decentita. Ya os digo, sin ser la mejor, es bastante decente. Contra, pues esa falta de actualización de Brooks se nota mientras el resto de marcas han optado por jugar al límite de la nueva normativa, es decir, meter un perfil muy cercano a 40 milímetros. Brooks se ha quedado en unos 29-21, que ya a día de hoy suenan un poco anticuados o falto de ambición. Sabemos si es una cuestión tecnológica, que tengan una limitación o que están pensando otra cosa. Y bueno, esa falta de actualización pues la deja un poco detrás de sus competidoras, y la durabilidad tampoco es que sea muy alta. Quizás sean los dos puntos más discutibles de esta buena zapatilla.